Che, oye, súbale, vamos a ver. Pero me van a ayudar con las palmas porque lo veo bien estático. Vamos a ver, dice. Somos la iglesia que fundó Jesucristo. Somos la iglesia del colegio apostólico. Somos la iglesia del misterio evangélico. Soy de esa iglesia y por eso soy católico. No soy mi iglesia fundada por un hombre. Yo soy de aquella y tal vez eso te asombre. Donde el pastor tampoco es superhombre, pues pertenece al nombre sobre todo nombre. Afortunadamente, incluso vemos los testimonios de nuestros hermanos católicos que se apartan de la verdad de la iglesia, ¿verdad? Escuchamos de que ellos se salen por ignorancia completa. Pero vemos de que no, que yo antes cuando era católico era borracho, cuando yo era católico era mujerero, un idólatra, ese tipo de cosas que incluso lo que demuestra es de que no conocía su fe, ¿verdad? En cambio, al lado contrario, cuando vemos que un hermano separado normalmente se regresa a la iglesia católica o se convierte a católico, es por la sabiduría, el conocimiento, la revelación que el Señor le dio, por profundizar en la historia. Entonces eso lo lleva a la persona a volver a la iglesia católica. Hay mucha gente y desafortunadamente ese tipo de cosas no se dan en muchas denominaciones. Para que se pueda llegar un hermano separado, convertir a católico, tiene que haber un estudio profundo, ¿verdad? De la tradición, del magisterio y de la Sagrada Escritura. Entonces cuando ya hay un estudio profundo de eso, entonces ya hay un convertimiento, ya entonces empiezan a llegar a regresar a la iglesia, pero ya bien convencidos. Incluso muchas veces ellos mismos actúan como personas más sólidas, defendiendo la fe dentro de nuestra iglesia. O sea, son personas que, aquí tenemos un ejemplo presente. sobresalen. Entonces vemos de que hay muchos teólogos, vemos a Scorham, Casanova, o sea, vemos muchas personas de que ellos incluso han nacido como protestantes, ni siquiera fueron católicos y se salieron, simplemente nacieron como protestantes, pero el profundizar en la historia y profundizar en el magisterio y las tradiciones y en la palabra del Señor los lleva a darse cuenta de que solo existía una sola iglesia antes de Lutero, ¿verdad? E incluso se van dando cuenta de que todo lo que la iglesia católica enseña, porque a veces nosotros tenemos ese como espantapájaro, ¿no? De que lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia católica no es basado a la Biblia, o sea que la Biblia básicamente nosotros lo oímos porque nuestra tradición no está en las Sagradas Escrituras, y es al contrario. Creo que, y estoy seguro, la iglesia católica es la que está más fiel y más apegada a todo el evangelio. Amén. Entonces, los hermanos separados, si ustedes miran lo que ellos hacen en su manera de que interpretan la Biblia, ellos agarran cosas aisladas, ¿verdad? Dejan, digamos un ejemplo, muchos predican bautismo solo para grandes, pero cuando el evangelio o las cartas paulinas hablan de que son familias enteras que se bautizan, las ignoran. Sí, Cuando habla del diezmo, ¿verdad? Ellos hablan del diezmo como lo dice Deuteronomios 24, 16, ¿verdad? Ellos dicen que hay que diezmar y diezmar, pero a la hora de que San Pablo dice de que, incluso el Evangelio de Jesucristo dice incluso Lucas 10 dice, lo que has recibido gratis, denlo gratis. O sea, entonces eso ya se lo brincan, ya no es palabra de Dios. Y lo mismo vamos a los sabatistas, que hablan de que en el principio Dios creó en los primeros 6 días el cielo, la tierra y todo lo que lo llena, y el séptimo día descansó. Entonces cuando Jesucristo, y en Colosenses 2:16 dice que ya nadie los venga a criticar por lo que hay que comer, que es de beber, celebraciones de fiesta o sábados, entonces eso ya no es palabra de Dios. Entonces agarran y se aíslan y básicamente se cierran en su núcleo que desafortunadamente no es el completo. Y si vemos la iglesia católica, lo que hace es agarrar todo el Antiguo Testamento, vio que, incluso es importante para nosotros, pero vio que al momento que Jesucristo dejó todo eso clavado en la cruz, básicamente caducó y empezamos de nuevo. Y eso es lo que Jesucristo, incluso los 10 mandamientos, vemos como Jesucristo retoma unos y la iglesia enseña y los purifica Jesucristo. Entonces por eso la iglesia los purificó también, o sea, los cambió allá no como la antigua alianza, sino que ahora como Jesucristo los enseñó. No lo hizo porque la iglesia le dio la gana hacerlo, simplemente porque Jesucristo los agarró, los purificó, los perfeccionó y así los ha entregado, y es como a la iglesia católica los ha mantenido, porque es la enseñanza de Jesucristo. Entonces, en resumen, ¿verdad? Todas las sectas, si vamos a ver,
ellos normalmente agarran su interpretación a su manera, a como ellos lo entienden, y desafortunadamente por esto ha llegado a causar el fenómeno que tenemos ahora. Las divisiones, un solo problema, incluso hermanos separados metiéndose a iglesias católicas y virtuando y haciendo cosas indebidas dentro de la iglesia, gritando, lo vemos, ¿verdad? Y si nosotros los católicos vamos y siquiera nos ponemos ahí, que sea incluso a querer dialogar, ya lo llaman como falta de respeto. Imagínense que tiene que respetar aquí, que no sé qué. Entonces, este tipo de cosas han hecho que los hermanos separados, incluso muy violentos contra la iglesia católica. Entonces, toda esa cosa discierna, mi hermano. ¿Es el espíritu moviendo este tipo de cosas? ¿A dónde ha visto a un católico entrando a una iglesia o garage o cuarto protestante a faltar el respeto de la manera como ustedes lo hacen? De ninguna manera. Y nosotros vemos que ustedes llegan y profanan las imágenes, profanan el cuerpo de Cristo muchísimas veces. La última vez vi una señora de que llega y ya que estaba consagrado, el pan llega y bota toda la patena. Incluso otro, en las noticias lo vimos, que le disparó a un sacerdote. Eso es Satanás. Eso es Satanás. O sea, estamos viendo de que la división lo lleva a este tipo de cosas. O sea, el espíritu de en sí, que disciernan, como dice San Juan en su primera carta, capítulo 4, dice hay que discernir los espíritus, porque no todos vienen de Dios. Entonces, ese tipo de cosas es lo que los llevan a hacer estas cosas. Y disciernan, vean el ejemplo. Incluso las supuestamente actuaciones que tienen, cómo mueven la cabeza para un lado y para otro, que parecen poseídos. y todavía no se dan cuenta, piensan que ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a hacerlo mover de esa manera. Al contrario, busquen los frutos del Espíritu. Lean Gálatas 5:22, ahí están los frutos del Espíritu. Y va a ver de que al contrario es todo paz, armonía, amor, mansedumbre, dueño de sí mismo. O sea, este tipo de cosas son las del Espíritu Santo y los podemos ver. Desafortunadamente, las sectas, lo que vemos entre las divisiones es de que muchos promuevan el odio incluso a la Iglesia católica. El odio lo promueven hacia el Papa, hacia el magisterio. Eso no viene de Dios. Eso jamás puede venir del Espíritu Santo. El Espíritu nunca te va a dar a odiar o a desechar un tipo de cosas así. Amén. Y bueno, odiar al magisterio, o decir que la Iglesia católica no es la iglesia instituida por Jesucristo, como se estaba diciendo hace rato. Cada quien defiende y alega que la iglesia de ellos es la fundada por nuestro Señor Jesucristo, pero nomás basta que des una vista a la historia, que veas de dónde viene la Biblia. La Biblia salió de un concilio católico, gracias al concilio de Hipona, año 393, pero quiero mencionar algo, ya que estamos hablando de solo Biblia. De perdido tuvieran la Biblia completa, pero ni siquiera tienen la Biblia completa y dicen que nosotros le añadimos los 7 libros que ya hemos mencionado, son los libros deuterocanónicos, son 7 libros, pero vamos a ver, históricamente hay dos fechas históricas que usted los puede buscar en Google. Acá tenemos ahorita a la ayuda de San Google, decimos, que todo lo sabe, el sabio Google. Hay 2 fechas o 2 acontecimientos históricos donde podemos demostrar de que la Biblia católica, los 7 libros ya estaban incluidos en la Biblia católica, y nos vamos a ir a dos fechas, a 2 fechas de la historia antes de Martín Lutero, 2 fechas para demostrar que nuestra Biblia ya estaba completa. La primera fue la división de la Iglesia Ortodoxa, año 1054 aproximadamente 1054. Se divide la Iglesia Ortodoxa, ellos tienen los mismos libros que nosotros. Segunda fecha, después del concilio de Hipona, cuando ya se decide cuáles libros son inspirados por Dios y cuáles no, cuando se termina el canon, así se llama, los libros que son considerados inspirados por el Espíritu Santo del Nuevo Testamento, se manda inmediatamente a hacer la traducción de los textos originales, que son hebreo, griego y arameo. ¿A qué idioma? A latín. ¿Por quién? Por San Jerónimo. Y entonces vean cuáles libros fueron traducidos a latín
en la Vulgata, así se llama, la versión Vulgata. Fue la primera traducción de, después de los textos originales a una lengua diferente que fue al latín. Y esto fue, ¿en qué año estamos hablando de esto? Aproximadamente a principios del año 405 ya más o menos estaba la traducción, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos estas dos fechas, mi hermano, históricas, que ya estaban los 7 libros. Entonces, y luego lo que estábamos hablando, la simbología, mi hermano. ¿Cuántos libros tiene nuestra Iglesia Católica? Mi hermano Adolfo, ¿cuántos tiene? 73. 73, mi hermano. Fíjese nomás qué números me está usando mi hermano. El 7 y el 3. Fíjense, 7 y 3. ¿Qué es 7 y qué es 3? 7 estamos hablando de la plenitud y de la santidad y de la perfección. Y el 3 estamos hablando de la integridad. O sea, fíjense nomás qué números. Dios es un Dios. Dios no es un Dios ahí nomás arrebatado como salga. No, es un Dios de orden. Y vean ahí cuántos son la Biblia de los hermanos separados. 6. 66. O sea, Ave María Purísima. No, y también otra cosa que podemos ver dentro de la historia, incluso la Reina Valera cuando nace, no nace sin esos 7 libros. La Biblia del oso, mi hermano, incluso la Biblia del cántaro todavía tenía los 73 libros. E incluso hace poco Sociedades Bíblicas, que fue la que se encargó de removerle estos 7 libros a la Biblia, ver a Reina Valera, incluso hizo una versión en el 2009 que se llama Reina Valera Siglo de Oro, así se llama. Y en esa Reina Valera Siglo de Oro hicieron incluso una promoción en España y la sacaron, hicieron un evento público y ahí estaban aclarando, incluso los mismos hermanos de Sociedades Bíblicas Unidas dijeron, se llama Biblia Siglo de Oro y tiene los libros deuterocanónicos porque nuestra primera Biblia que nosotros imprimimos era así. Entonces, en honor a la primer Biblia, la imprimimos de esa manera. O sea, si usted compra la Reina Valera del 2009, hablando de la versión del Siglo de Oro, así se llama, Reina Valera Siglo de Oro, va a tener los 73 libros, los 7 libros protocanónicos los va a tener, porque ellos hacen la referencia de que así era. O sea, ellos mismos admiten de que se los quitaron. Sí, amén. Y el motivo, el punto que le van a debatir o alegar los hermanos separados es que en el Concilio de Trento, que fue respuesta de las herejías de Lutero, ahí a respuesta de la herejía, se considera ya como dogma y se determinan como libros protocanónicos como segundo canon. Pero ¿por qué segundo canon? Porque el primer canon estaba escrito en hebreo y en arameo, ¿ok? Y estos libros deuterocanónicos están en griego. Entonces están en un idioma diferente y también se escribieron en una región diferente de los otros libros. O sea, históricamente reconocemos esto, pero también tenemos que reconocer que cuando Jesús vino solamente había una traducción del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta. Entonces es el canon, el único canon que existía, el canon que Jesús usó. Entonces estamos bien por todos lados. Y tiene todos los libros. Tiene todos los libros, los 73 libros. No, bueno, la Septuaginta. La Septuaginta los 46 del Antiguo 46, Testamento, correcto, perdón. Entonces, sí tenemos que entender que la Iglesia Católica no ha cometido ningún error. Si en el Concilio de Trento se determinan como libros protocanónicos, no quiere decir que no estaban. Esto fue a respuesta de las herejías de Lutero, porque no solo quería quitar esos libros, sino también el de Santiago, el de Apocalipsis. Sí. Entonces, y tenemos que acordar que solamente se hacen los dogmas a respuesta de una herejía. O sea que si hay una enseñanza doctrinal que no está causando controversia ni nada y se está celebrando de manera correcta, así sigue. Pero ya se eleva a nivel de dogma cuando hay una herejía fuerte en contra y la iglesia ya lo tiene que poner como algo fijo, algo sólido. Te dice, te lo explica de qué manera lo tienes que entender y de qué manera se tiene que interpretar. Otra de las cosas, ¿verdad?, de que los hermanos separados usan es de que dicen, ¿verdad?, que la primera traducción de San Jerónimo tenía nada más los 66 libros.
¿verdad? O sea que el primero el original, ¿verdad? Lo tenían los 66 libros. Y eso es algo que ellos usan, ¿verdad? De que alegan, ¿verdad? Que originalmente tenía 66 libros, no los 73. Amén. Pero tenemos, regrésense al amigo Google, no le vamos a decir ya San Google porque van a decir que no es San, ok, porque también hay mucha herejía y mucha cosa que no tiene nada de santo. Entonces, ahí regrésense a Google y busquen, pero vamos a remontarnos en el tiempo del concilio, de los concilios, donde hubo un debate entre dos grandes de nuestra iglesia, padres de nuestra iglesia. Uno era experto en lenguas y en traducción, que es San Jerónimo, y luego el otro era el teólogo del tiempo, San Agustín, de los padres teólogos que hasta ahorita no solo católicos, sino también hermanos separados lo reconocen como unos pilares de la teología cristiana. Lo que no reconocen y no saben de que ellos dos eran católicos. Sí. Bueno, católicos. Hasta le quitan el san. Es más, ¿cómo vemos de que está tan tergiversada la tradición de los hermanos separados, pero que a la vez sí la creen? Porque si nosotros leemos los evangelios, ¿verdad? Digamos, San Mateo, ¿dónde dice que San Mateo lo escribió? Correcto, ¿no? No dice que San Mateo lo escribió. Entonces ellos creen por la tradición de que San Mateo lo escribió. Y es la iglesia quien determinó. Y así lo proclaman. O sea, vamos empezando entonces. Si no creyeran en la tradición, no le pongan San Mateo, pónganle patito, como dijo usted. el evangelio del patito. Entonces no puede ser así. Si están aceptando de que San Mateo lo escribió, es porque la iglesia ha proclamado y ya por medio de tradición ha dicho de que él lo escribió. Amén. Che, oye, súbale, vamos a ver. Pero me van a ayudar con las palmas porque lo veo bien estático. Vamos a ver, dice. Somos iglesia que fundó Jesucristo. Somos iglesia del colegio apostólico. Somos iglesia del misterio evangélico. Soy de esa iglesia y por eso soy católico. No soy de iglesia fundada por un hombre. Yo soy de aquella y tal vez eso te asombre. Donde el pastor tampoco es superhombre, pues pertenece al nombre sobre